Ay, yo te lo había puesto, hijo. Buenas tardes. Para efectos de respetar el horario que se había planteado originalmente con la sesión, vamos a empezar. Creo que ya deshabilité la opción de sala de espera para que puedan entrar directamente a la sesión. Por aquellos, si alguna persona todavía está en sala de espera, entonces teóricamente ya podría entrar para que le digan también a los restos de los compañeros. Esta sesión podría ser muy larga, porque el tema da para no solo hablar de la parte neuroanatómica, de la parte funcional, sino también desde el punto de vista de la parte patológica. Pero como mucho el énfasis es enfocarnos en el apoyo clínico que no estamos recibiendo en esta época por el COVID, el plan es hacer una pequeña revisión más que todo de lo que sería patología de los pares craneales, o sea, cómo se verían los elementos de los pares craneales desde el punto de vista de la afectación, con un poquito de elementos fisiopatológicos y de exploración. Entonces, lo ideal sería poder hacer una clase semiológica, digamos, con ustedes mismos, pero no tenemos esa posibilidad en este momento. Entonces, vamos a tratar de ir viendo un poquito algunas cosas de la exploración muy básica de cada par craneal y del hallazgo patológico que usualmente uno vería en muchas condiciones médicas neurológicas en las cuales los pares craneales se alteran. ¿Okay? Bueno, en general, vamos a entrar en el análisis de pares craneales. Como yo sé que hay clases que se han venido trabajando la temática de manera secuencial en lo que es exploración neurológica, si uno fuera ordenado, esto es básicamente como una exploración sistemática cuando es un examen neurológico, ¿verdad? Bueno, primero la parte de funciones cognitivas, segundo de arriba hacia abajo, segundo pares craneales, después cerebelo, función motora sensitiva y lo que ustedes ven ahí. Esto, más que todo, como para tenerlo claro, porque algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo cuando ya se gradúan o están en el internado y en el rush de estar en el servicio de emergencias con ese montón de pacientes o en una consulta muy llena, es que se desorganiza el examen neurológico y entonces no se acuerda la persona qué es lo que tiene que ir evaluando. Entonces, si llevamos ese orden de arriba a abajo, créanme que es más difícil que se les olvide por lo menos las cosas básicas del examen neurológico, específicamente la parte de pares craneales. Vamos a empezar con un caso clínico para ejemplificar cómo sería la manifestación clínica de un cuadro en el cual los pares craneales están afectados. Entonces, es un paciente de 58 años, un caso que tuve yo cuando era residente, casualmente, profesor, que tiene como antecedente el haber sido tabaquista de 30 paquetes año al momento del internamiento y por lo demás ningún antecedente patológico conocido fuera de esta condición médica. Él ingresa al servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios, estuve yo como residente, con una historia de mes y medio de evolución de pérdida de peso, que se cuantificó en 7 kilos aproximadamente, con síntomas constitucionales asociados, que básicamente fiebre no cuantificada, crioaforismo, malestar general, algunas lipotimias. 2 semanas previo al ingreso, el paciente cursa con disfonía, por lo que él mismo va a una valoración de urgencias con un otorrinolaringólogo privado, quien encuentra en la valoración a la hora de hacer la laringoscopía una paresia de la cuerda vocal derecha. Entonces, lo refiere, le dice que tiene que ver un neurólogo y el paciente consulta el servicio de emergencias pues, por la sintomatología sumatoria. El cuadro persiste y una semana previo ya a la consulta empezó a asociar aumento de masas dolorosas a nivel de la región cervical derecha y disfagia lógica asociada a un dolor abdominal difuso, tipo cólico, constipación y tos, con expectoración con estrellas sanguinolentas. Entonces, básicamente, este es el resumen del examen, perdón, de la entrevista del paciente. En el servicio de emergencia se documenta que el paciente está pálido, ninguna afectación en la exploración cardiopulmonar, abdomen sin datos anormales, una peristalsis normal, sin masas o visceromegalias de la exploración abdominal, no hay datos de irritación yugular a 45 grados y la maniobra de Pemberton negativa. A la hora de hacer la valoración neurológica,
La pupila derecha no es valorable. Eso es un antecedente que el paciente tenía. Había tenido un trauma cuando era pequeño y había quedado con una lesión a nivel del ojo derecho, en una pupila Marcus-Gunn. Del lado izquierdo era una pupila normoreactiva, su agudeza auditiva estaba dentro de límites normales. Y en la exploración el paciente tenía una paresia facial derecha periférica tipo 2A, con una parálisis del velo del paladar también derecho, reflejo nauseoso del pilar derecho disminuido, úvula desviada a la izquierda. La valoración motora no hay ninguna anormalidad, excepto en la musculatura del trapecio derecho y el estético derecho. Sensibilidad está conservada en todos los segmentos, no hay ninguna alteración en el cerebelo. Los reflejos están normales en los 4 segmentos, atávicos negativos. Lengua es simétrica y marcha conservada. Y el resto de la exploración física se documenta que tiene adenopatías dolorosas en cadena yugular derecha, adenopatías dolorosas en región de parótida derecha, que son induradas y además de eso no móviles. Entonces, vamos a tratar de hacer, es un poco difícil hacer la parte dinámica, yo sé con las conexiones de internet, pero no sé si alguna persona se atreve a responder estas 3 preguntas. ¿Qué regiones neuroanatómicas se encuentran afectadas? ¿Existe algún lugar donde podamos ubicar la lesión? ¿Y cómo se denomina el cuadro clínico? Me voy a devolver a la exploración física por si quieren tener la mano y tal vez un par de minutos y alguna persona que abra el micrófono y opine de las 3 preguntas, que es ¿dónde anatómicamente está afectado? ¿Dónde podría estar la lesión? Y el cuadro clínico, ¿cómo le podemos poner de nombre? Ok, entonces, ¿alguien que quiera participar? Tal vez en la salida de los pares 7, 9, 10 por ahí, como en la Ok, Unión Bulbo-Pontina, ok, ¿en la salida en dónde, perdón? O sea, de los, ¿salida de dónde? ¿De cráneo? ¿Salida a partir de tallo? O sea, ¿en dónde, a dónde se sí, refiere usted con salida? en la salida, o sea, digamos, después de los núcleos, pues, ya Después de cuando se los forma el núcleos, en nervio. algún lugar. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, usted plantea que la lesión no está en el tallo, sino que está fuera del tallo. Sí, ahorita no recuerdo bien la localización de los núcleos, pero lo que digo ahorita es que puede ser que esté fuera de los núcleos, afectando, y por eso afecta, o sea, no solo un nervio, pues. Ok, entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿A usted le parece que la lesión está más ubicada en la estructura del tallo o extra tallo? Yo diría extra tallo. Ok, perfecto, extra tallo. Ok. Más o menos, ¿tiene alguna idea del nombre del síndrome clínico? Si es que tiene algún nombre o dónde podrían converger estas estructuras que usted me está diciendo. No, doctor. Ok, listo. Perfecto. Si alguien tiene alguna opinión adicional, lo que el compañero dijo está bastante bien, está perfecto. Doctor, Muchas un veces momento. saberse los nombres de los síndromes clínicos es un poco complejo y difícil. Creo que alguien iba a participar. Ahí vi que alguien activó el micrófono y lo Ah, desactivó. doctor, es que me acabo de conectar porque no sabía que ya había empezado, pero en el cerebelo, ¿qué es lo que decía? Es que no lo entendí. El paciente estaba normal. Aquí en cerebelo. Ajá, sí. No, Es que, dentro de límites normales. ajá, es que, si mal no recuerdo, digamos, el doctor había hecho uno que en un video de YouTube que en lo que es en el foramen yugular podía estar afectado esos 3 pares craneales. Ok, perfecto. Ajá, Entonces, eso reforzaría la idea de que es extra tallo o de que es tallo. que sería fuera del tallo. Ok, perfecto, exactamente. Entonces, quiere decir que en ese lugar casualmente podríamos tener la afectación de todo esto y también que calce.
Hay una pequeña duda. ¿Tiene que ver algo esto con el séptimo par craneal que está aquí alterado? Porque dice que tiene una paresia facial periférica derecha tipo 2A. A ese nivel anatómico. Bueno, creo que se quedó sin conexión el compañero. No pasa nada. Doctor, perdón, yo creo que en ese sentido no totalmente, ¿verdad? Porque de ahí serían Ok. como 9, 10 y 11, pero el facial estaría un poco lejos, estaría un poco. Ok, exactamente. Si es por la salida de los nervios, no hay congruencia con esos que me estás diciendo. Perfecto. Entonces, excelente. Entonces, en resumen, esto es básicamente lo que llamamos un síndrome de Vernet, que como dijeron ustedes muy atinadamente, es una lesión o una afectación a nivel del foramen yugular, donde pasan estas estructuras nerviosas, el glúteo faríngeo, el vago y el accesorio. ¿Por qué? Bueno, en resumen, les cuento que este paciente tenía un linfoma Hodgkin con una afectación de cualquier cantidad de adenopatías a nivel de todo lo que era el eje axial. Tenía adenopatías en cuello, a nivel de mediastino, una gran cantidad a nivel de abdomen. Tenía lesiones oclusivas, las adenopatías que ocluían el foramen yugular y también que ocluían la parótida. Tenía lesiones en dos territorios completamente aparte. Entonces, efectivamente, no tenía relación entre las lesiones, por lo menos no era una sola lesión que estaba provocando todo. ¿Por qué no era una afectación del tallo? Hay un dogma que ustedes yo sé que lo recuerdan. ¿Cuál es el dogma de la lesión del tallo? ¿Cómo uno distingue una lesión de tallo? Desde el punto de vista clínico, ¿un síndrome qué? ¿Sería un síndrome alterno? Un síndrome alterno, exactamente. El síndrome alterno básicamente es la afectación de una vía larga, motora, sensitiva, y un nervio craneal del lado contrario. Entonces, aquí no vemos ninguna vía larga. De hecho, el esternocleidomastoideo y el trapecio son nervios inervados, no, o sea, no van necesariamente, sí van por la vía corticoespinal, pero tienen una proyección diferente porque tienen pares craneales individuales. Entonces, en esencia, no hay una vía larga afectada como tal, de manera independiente. Entonces, por eso no es un par craneal, por eso no es un síndrome alterno y eso nos excluye del tallo de primera entrada. Entonces, bueno, muy a grosso modo, no vamos a ver la parte de neuroanatomía. Ya para eso el grupo del doctor Vargas, Sixto y compañía, yo sé que ya les han dado muchas clases del tema y no vamos a entrar todo en la distribución de por dónde van los nervios y todo esto. Vamos a irnos más a la parte clínica. Y de manera general, recordemos que los dos primeros pares craneales están integrados a nivel de encéfalo o tienen una integración directa a nivel de encéfalo, conexiones directas que no pasan por el tallo directamente. El tercero y el cuarto tienen su integración a nivel de tallo, específicamente mesencéfalo. El quinto, el sexto y el séptimo a nivel de puente y en el bulbo convergen en el resto. Recordatorios importantes. Recuerden que la mayoría de prácticamente casi que todos los núcleos de los nervios craneales se integran en el tegmento, que es la porción medial posterior de sustancia parenquimatosa dentro del tallo, y la base es generalmente por donde confluyen o por donde bajan o ascienden otras vías. Obviamente algunos pares craneales pueden también tener proyección dentro de la misma base. En el mesencéfalo, además de tener base, tegmento, tenemos el tectum, que es donde están los colículos, y que obviamente esta integración nos hace que para que las lesiones afecten los núcleos de los tallos de los diferentes nervios craneales, tiene que proyectarse desde la base hacia el tegmento o afectar directamente el tegmento. Bueno, entramos en el primer par, el par olfatorio. Recordar básicamente que desde el punto de vista anatómico, lo más relevante es que el cuerpo del nervio craneal está por encima de la lámina cribosa. Entonces es un sitio que, sobre todo en lo que es trauma, es muy importante. Y también en la afectación de vías respiratorias superiores. Recuerden que, por ejemplo, en COVID, recientemente una de las manifestaciones clínicas más incipientes es la hiposmia y la anosmia. ¿Por qué? Porque está muy en cercanía con el epitelio respiratorio. Entonces, la afectación de este par craneal está muy relacionado con la integración anatómica que tiene sobre lo que es la base del cráneo. Para efectos prácticos, si ustedes ven un libro de exploración de pares craneales, yo creo que les había quedado debiendo un libro la vez anterior, no sé si se los mandé al final, pero bueno, si no, me pueden recordar a través de algunos de los que tengan mi teléfono o mi correo, y también les mando el libro de exploración de pares craneales. Vean qué interesante, porque de hecho la valoración clínica de este par craneal
dice que es mucho problema y que la verdad no hace, no hace falta como que molestarse mucho en hacerla. Está muy, o sea, está bien hacerla, hay que saber hacerla, pero nos suma muy poco en la exploración neurológica. Obviamente, en una fractura de la lámina de la base de cráneo con afectación de la lámina cribosa en un paciente que tiene ausencia de la olfacción, pues es esperable que tenga una ruptura ahí, pero eso es muy, muy evidente. Entonces, en patología hay algunas condiciones médicas que usualmente sí nos interesa preguntar si el paciente tiene disfunción del aparato olfatorio, específicamente en enfermedades neurodegenerativas, y de ella el Parkinson tal vez es la que más primariamente uno ve que el paciente empieza a notar que hay disminución en la capacidad olfatoria. De ahí también patología respiratoria asociada, por ejemplo, a procesos alérgicos, rinitis atópicas, asociación con enfermedades o condiciones infecciosas virales, no solo el COVID, sino cualquier virus puede generar hiposmia transitoria, obviamente ahora no marcado en el contexto del COVID y porque es más prolongado el daño sobre las cintillas olfatorias, bueno, sobre lo que es el componente olfatorio de la cintilla. Cuando se hace la exploración de este par craneal, para saberlo por lo menos, idealmente tenemos que hacer tres diferentes tipos de estímulos olfatorios que no sean nociceptivos, o sea, que no activen las fibras del trigémino, porque si no, todo lo que estamos evaluando es la parte dolorosa. Entonces, un olor muy astringente o muy irritativo puede afectar o puede activar vías trigeminales. Entonces, es importante que sean idealmente aromas que no sean muy irritantes. Usualmente la convergencia, la diferencia entre café y algo dulce, entre algo dulce y algo que tenga un olor como el amoníaco, que es un olor un poquito más fuerte, pero no astringente, y algo neutro para poder diferenciar entre los dos, como el café, por ejemplo. Entonces, pues tener tal vez estos jabones líquidos que huelen como a fresas, o los body splash, que tal vez a veces son un poco como muy, muy dulces, pero es una buena integración y una buena diferenciación. Se valora cada narina de manera independiente, se puede humedecer un poquito un algodón o un hisopo para que no haya tampoco tanta difuminación del aroma hacia la otra narina, y se valora de manera independiente. Eso es todo lo que hay que hacer. Otras condiciones médicas a donde usualmente también se puede ver afectado, las crisis alucinadas, los fenómenos también de déjà vu o de je pensé, la parte olfatoria, esto más relacionado con el componente epileptogénico, en epilepsias, por ejemplo, la porción visual del lóbulo temporal, y también en algunos contextos con algunos pacientes migrañosos que pueden tener como una percepción olfatoria antes de tener la crisis migrañosa. El Foster Kennedy es una condición médica que se reporta, usualmente la asociación de hiposmia o anosmia y de edema papilonilateral, usualmente como marcador de un meningioma o un tumor de la base del cráneo que afecta cintillas olfatorias y hacia arriba que genere datos de hipertensión intracraneal. Pero como les digo, o sea, el primer par craneal, si lo olvida en un examen neurológico, no es tampoco el gran drama. O probablemente nosotros les diremos que es importante hacerlo, pero en la práctica clínica, poca utilidad, sinceramente, o poco localizado, a no ser que sea algo de este tipo que estamos viendo acá. Segundo par, ok, esto es muy importante. Este sí es un par que tienen que saber explorar adecuadamente. Y como en algunas clases, cuando tuvimos chance de hacer clases presenciales, recuerden que se hace la valoración de la vía visual de manera monocular y binocular. ¿Por qué? Porque recuerden que la integración de lo que es el espacio integra ambas cortezas. La integración de la vía auditiva es de una sola corteza, por decirlo así, de la vía pura como tal. Entonces siempre tienen que hacer una valoración monocular y binocular comparada con la de ustedes, tomando en cuenta que la de ustedes teóricamente es normal, a una distancia de aproximadamente un palmo de su brazo o el brazo del paciente. Es lo mínimo que tienen que tener. Si están muy cerca del paciente, es posible que tengan trastornos en la percepción y que estén explorando campos visuales muy cercanos de manera errónea. Otra cosa, siendo que yo soy el evaluador normal, más o menos recuerden que los campos mediales son más pequeños que los campos laterales. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una evaluación con números, tengo que estar seguro de que el primer campo, por ejemplo, más medial, esté cerca del campo medial y el campo lateral también relativamente cerca de mí. Pero vean que la diferencia sí es muy marcada entre un lado y el otro para ver los cuatro cuadrantes, de un lado y del otro. Y posteriormente hace la valoración monocular, viene la valoración integrada, ahí sí, de los dos campos visuales, y se hace de manera comparativa. Entonces, monocular, binocular. La monocular es importante para ver la parte de los campos como tal, y la binocular para ver la integración derecha-izquierda, la parte espacial.
Y como elemento adicional está el punto ciego, que el punto ciego se valora, si ustedes recuerdan de las clases de fisiología, cuando en nuestro campo visual utilizamos, por ejemplo, un alfiler con una puntita roja y vamos acercando de manera lateral hasta que yo pierda la visión de la cabeza del alfiler y posteriormente vuelve a aparecer. Aproximadamente es una distancia de 1 o 2 milímetros máximo, lo que usualmente uno percibe, y casi siempre cuando yo dejo de percibir, el paciente deja de percibir. En un punto intermedio entre mi evaluación y la del paciente. ¿Ok? ¿Para qué es el punto medio? ¿Para qué es el punto ciego importante? Porque puede aumentarse si yo tengo alguna condición de hipertensión intracraniana que hace que la zona donde está el nervio óptico pues se proyecte más y eso genera más aumento del punto ciego. Algo que probablemente ya con un buen fondo de ojo vamos a ver. Entonces la campimetría es la primera parte de la evaluación del campo visual o del segundo par craneal. Luego, agudeza visual. Idealmente utilizar alguna cartera como la Snell, Rosenbaum, Jagger, cualquiera de los que ustedes tengan a mano. Actualmente en los celulares ustedes pueden descargar el equivalente de lo que sería un Snell que se ajusta al tamaño y que se ajusta a la distancia. Y lo importante es saber dos cosas. Uno, cómo está la agudeza visual, si está 20/20, 20/40, etcétera. No corregida y corregida. Y se notan las dos. ¿Ok? Patología donde es importante de manera aguda la agudeza visual, obviamente patología oftalmológica, todo lo que es cámara anterior, pero en la parte neurológica, por ejemplo, las lesiones del nervio óptico de tipo eminerizante pueden afectar la agudeza o la calidad de los colores. Entonces es muy importante hacer una evaluación de la agudeza visual en los pacientes. Y el tercer punto de la evaluación del segundo par craneal es, además de la campimetría y de la agudeza, el fondo de ojo. Vamos a ver rápidamente algunas de estas cosas. Entonces, recordando, distancia de un palmo con respecto a donde está el paciente, valoración primero monocular y luego binocular y punto ciego. Posteriormente, agudeza visual y de último, el fondo de ojo. Sí les recomiendo que el fondo de ojo sea al final, sobre todo para no, a gente que a veces es muy fotosensible, ya le molesta la luz, queda viendo ahí fotopsias y eso le molesta un poco para el resto de la oración. Entonces dejemos el fondo de ojo para el final. Ahorita vamos a ver qué se ve en el fondo de ojo. De manera muy general, ¿qué vamos a ver en los campos visuales? Bueno, nos interesa sobre todo lesiones que afecten de alguna manera el cuadrante completo o algún fragmento del cuadrante. Y hay que recordar que hay algunas lesiones clásicas en algunos lugares donde usualmente vamos a ver. Ahorita vamos a volvernos a algunos de estos temas que estamos acá. Entonces, lo que les decía, de las campimetrías y la forma de valorarlo, se puede hacer con números, se puede hacer con movimiento de dedos, si se quiere, sobre todo para lo que es la campimetría comparada. Pero sí es importante, eso sí, que ustedes sean el parámetro comparador del paciente, ¿okay? Y que no acerquen mucho el número al campo del paciente porque pueden valorar dos campos al mismo tiempo y tampoco lo alejen muchísimo porque ustedes pierden visión. Esta es la clase típica de cuando estamos en neonato, que ahora le piden que se memorice cómo es la vía visual y dónde se da cada lesión y cómo se da cada afectación. Cosas muy fáciles de acordarse. Hay como tres tipos de lesiones clásicas. La hemianopsia bitemporal, las hemianopsias homónimas y las cuadrantopsias homónimas. Eso es lo que uno tiene que identificar a grosso modo. El resto de cosas, que si tiene una lesión de la rodilla de Henle y todo eso, eso ya es muy complicado y eso es para verlo como un neurooftalmólogo. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo una lesión del nervio óptico, amaurosis, dejo de ver deseo prácticamente. Yo pierdo casi que la agudeza de deseo en todos los cuadrantes, en la lesión que está marcada en el número 2. Avancemos, no vamos a ver fragmentos de lesiones en el nervio óptico porque eso es un poco detallado. Siguiente lesión importante, en el quiasma, ¿ok? Como ustedes recuerdan, lo que corresponde a la retina temporal decusa a nivel de a nivel del quiasma, o sea, la visión de la retina temporal decusa a nivel del quiasma. Entonces, una lesión a ese nivel me va a generar una disfunción de los campos visuales periféricos. Típico, una lesión del quiasma, por ejemplo, por un adenoma hipofisio que está comprimiendo, que se proyecta sobre el quiasma como tal. Entonces, esa lesión es muy ubicadora de eso. Y por lo general, es consistente, puede ser más o menos de un lado que el otro, pero es muy consistente la disfunción del campo visual, tanto superior como inferior, de la parte temporal. Es hemianopsia bitemporal o hemianopsia heterónima. ¿Por qué heterónima? Porque si yo agarro este campo afectado y este campo afectado y los superpongo, los dos no van a concordar, ¿okay? Sino que van a quedar, digamos, como que todo en un solo color negro. ¿Okay? Avanzamos.
No lo vamos a detener en la parte del tracto óptico, no es tampoco tan relevante las lesiones que se ven en ese momento, hasta llegar a los núcleos, hasta el núcleo genicular lateral, de ahí para atrás. Hay una mnemotecnia muy sencilla para recordarse cómo se afectan los campos visuales. Lo que corresponde a lesiones derechas o lesiones del hemisferio derecho afectan el campo visual izquierdo. O sea, yo esperaría tener una hemianopsia, digamos, izquierda cuando tengo una lesión derecha. El campo, la porción superior, o sea, las fibras que van por la porción superior, que van, por ejemplo, por la parte parietal, afecta el campo visual inferior, y las fibras inferiores, las que van por la región temporal, son las que afectan el campo visual superior. Entonces, ejemplo, una lesión parietal derecha, entonces me daría una cuadrantopsia homónima izquierda inferior, porque es superior, inferior, porque es derecha e izquierda. Entonces, se cruzan de manera muy general. Eso sería la forma más sencilla, y eso se ve cuando se dan la afectación de las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas superiores, campo visual inferior; radiaciones ópticas inferiores, campo visual superior. ¿Okay? Hasta que convergen en el área visual primaria. Entonces, de manera general, tiene que ser una difusión visual muy importante para que uno lo documente como una cuadrantopsia. Esas cuadrantopsias muy pequeñitas no se pueden identificar, pero anatómicamente eso es lo que uno trataría de identificar. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos tener? Una hemianopsia, que es una difusión completa del campo visual. Homónima quiere decir que si yo tengo la lesión en el campo visual derecho, digamos, temporal, debería tener la lesión nasal del lado izquierdo, porque cuando, digamos, contrapongo las dos imágenes, ellas van a calzar, por eso son homónimas, ¿ok? Esas son lesiones típicas de corteza, ya sean por radiaciones o corteza occipital. Las cuadrantopsias aplica lo mismo. La extinción en la atención visual, esas son más lesiones, por ejemplo, la región parietal, sobre todo el lado derecho, que habla mucho de difusión derecha-izquierda. Aquí se integra la parte visual más la parte espacial. Por eso les digo que es muy importante la valoración comparativa a la hora de hacer la valoración del campo visual, no solo monocular, sino binocular. Y el síndrome de Danton, manifestado como el grado máximo de difusión de las vías visuales, específicamente en las vías visuales en corteza, porque se da una lesión generalmente en la porción occipital bilateral, y esto hace que el paciente pueda tener una ceguera cortical o una agnosia visual completa. El paciente cree que ve y hasta parece que ve, o confabula cuando usted le dice, ¿este me ve bien? Sí, claro que lo veo bien. Ok, ¿cuántos dedos tengo aquí? Uno, y a veces pegan incluso. Y ahora, 3. Y ahora, 3. Y ahora, 4. Y ahora, 2. Entonces el paciente como que trata de hacerlo convencer a usted de que él se está viendo, en vez de decir no veo, no logro ver. Eso es muy típico de la ceguera, del síndrome de Danton, perdón, ceguera cortical. Ok, avanzamos a fondo de ojo. En el fondo de ojo, importantísimo, cosas muy básicas que tienen que ver con la evaluación de no solo los vasos, sino también del nervio óptico. ¿Okay? Recuerden un poco la anatomía. Básicamente tenemos dos estructuras de gran tamaño, que son las que vamos a ver, que son la porción superior de la arteria de la retina y la porción inferior de la arteria de la retina con el disco óptico. Y hacia el lateral, si se quiere ver desde la porción medial donde sale el nervio óptico, hacia afuera, lo que corresponde a la mácula y la fovea, que es el punto máximo visual, específicamente la parte foveal. Esto recuerden que también nos va a dar afectaciones, sobre todo en retinopatía diabética, entonces es muy importante porque algunas lesiones maculares pueden afectar el trastorno visual de manera longitudinal o altitudinal. Entonces, ¿qué tipo de trastornos podemos ver cuando vemos el fondo de ojo? Esto, desgraciadamente, no hay forma de hacerlo por Zoom. Aquí el fondo de ojo es hasta que nos veamos nuevamente y hasta que ustedes puedan practicar con pacientes, con sus hermanos, con sus tíos, hasta con el perro, que los perros a veces les ve el fondo de ojo súper bien. Pero es de hacer, saber cómo entrar, en qué ángulo entrar, cómo moverse, cómo mover las dioptrías. Eso es parte de la práctica del oftalmoscopio y eso no tiene sentido que lo hagamos por Zoom. ¿Qué cosas vamos a poder ver? Eventualmente lo que siempre buscamos, el neuro, de manera muy general, los papiledema, que habla de que hay aumento de presión intracraneana, y básicamente lo que es llamativo es que el papiledema genera una dilatación o un cambio de coloración en el nervio óptico, que se torna más pálido y más difusa su contorno, pero el paciente ve bien, a no ser que sea un papiledema muy extremo, pero en general el paciente ve bien. Entonces la mnemotecnia es, yo veo alterado, el paciente ve bien.
porque vamos a ver que los otros trastornos tienen una diferencia en esta mnemotecnia. El pseudopapiledema, me faltó una U por ahí, básicamente es algo que parece un papiledema, o sea, que lo vemos y parece un papiledema, pero tiene una explicación diferente, que usualmente es que esto puede ser fisiológico, se rota el nervio óptico, entonces se ve un fragmento del nervio óptico, la porción más lateral y la porción más medial no se ve. Entonces se interpreta como que esa parte que no se ve puede ser una zona de edema. Usualmente eso es por cómo se mueve el nervio óptico en vez de salir directo, hace un giro y por eso se ve una parte más superior que la otra o más anterior que la otra. Y es porque y se nota mal la escalación fisiológica, el pseudopapiledema no es patológico. ¿Cómo nos damos cuenta? Pensamos que era un papiledema, sospechamos que lo tenía y le hicimos una punción lumbar y tiene una presión líquido normal. Eso, desgraciadamente, es como muchas veces se termina diagnosticando. A veces con la valoración oftalmológica, en la valoración de espectros y además de eso a la hora de ver los filtros, se puede ver, digamos, con la valoración que hacen ellos con sus cámaras, que sí, que el nervio está un poquito fraccionado, está un poquito desviado y por eso no hace falta llevar a la punción lumbar. Papilitis, ahí sí, vemos cambios de edema o cambios de borramiento del nervio óptico, pero el paciente no ve o ve mal. O sea, el paciente empezó con un trastorno en la huesa visual y ustedes hacen el fondo de ojo y el fondo de ojo se ve edematoso, se ve irritado. La papilitis puede ser secundaria a algunos trastornos infecciosos, por ejemplo el toxo, la fase aguda, algunos tóxicos. También la neuritis óptica asociada a esclerosis múltiple de cámara anterior puede producir una visualización de ese tipo. Entonces, típicamente el paciente no ve y ustedes ven alterado el fondo de ojo. En papiledema el paciente ve bien y ustedes ven alterado el fondo de ojo. Y luego viene la neuritis óptica, la cual tiene una mnemotecnia de que ustedes no ven nada malo, pero el paciente no ve bien. ¿Okay? Entonces, en este caso, el proceso inflamatorio se da detrás del nervio óptico que podemos ver con el o con el oftalmoscopio, y ahí es ahí donde está la difusión, típico de esclerosis múltiple. ¿Okay? Y la atrofia óptica, que ya es por otras condiciones médicas que se pueden dar y eventualmente otro tipo de lesiones, pero bueno, en general esas son como las cosas gruesas que tratamos de buscar, cómo se ve la papila, cómo se ven los vasos sanguíneos, si hay aneurismas, sangrados, etcétera, cosas que se ven en retinopatía diabética, por ejemplo, si tenemos dilataciones o si tenemos cambios, los hilos de cobre, hilos de plata, que se ven en retinopatía hipertensiva. Esos son otro tipo de hallazgos adicionales que sería bueno aprender a verlos. No es que carezcan de utilidad, pero tal vez en una evaluación de emergencias tal vez no es tan importante. Si es hipertenso, mal controlado y es un evento lacunar, muy probablemente le va a hacer el fondo de ojo y me voy a dar cuenta que tiene datos de retinopatía hipertensiva. ¿Okay? Bueno, eso con la parte del segundo par general. Avanzamos. Ahora vamos a los pares que tienen integración, dos de ellos en mesencéfalo y uno de ellos en puente, que son pares oculares motores. Recuerden que en esencia los músculos van a mover el ojo en los segmentos superiores, verticales, los segmentos verticales y horizontales, y también lo que es la abducción y la aducción, específicamente con los movimientos de giro ocular. ¿Okay? La mnemotecnia que yo sé que ya ustedes saben, RL6, o sea, el recto lateral está inervado por el sexto par, el resto de los músculos están inervados por el tercero, y el oblicuo superior, OS, por el cuarto par. Esa es como la RL más OS, RL6 más OS4, y entre paréntesis un 3, quiere decir que el resto están inervados por el tercer par general, incluido el elevador del párpado. ¿Okay? Patología que está relacionada, la vamos a ver muy usualmente asociada a otro tipo de condiciones, pero aquí nos vamos a enfocar en la patología primaria de los nervios craneales que mueven ojos. ¿Okay? Cosas importantes de la exploración. La exploración se hace viendo frente al paciente a una distancia aproximada de un palmo. Es importante también el punto intermedio para que el paciente haga todo el movimiento del globo ocular hacia lateral y todo el movimiento ascendente. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes se aseguren de que el movimiento se dé. Algunos, por ejemplo, sextos pares craneales son muy tenues, y si ustedes no hacen el movimiento completo de extensión, puede hacer que no se den cuenta que hay pares hacia sexto par craneal, como puede ocurrir, por ejemplo, en hipertensión intracraneal. Entonces, el movimiento de la exploración en H tiene que ser extenso, ojalá siguiendo todo el globo ocular hasta donde el paciente pueda. Tenemos la valoración de los movimientos, digamos, de los movimientos de seguimiento y los movimientos voluntarios, que se le puede pedir al paciente de para arriba, para abajo, para la derecha, izquierda, porque también hay afectación dependiendo de si son pares craneales o integración cortical. Los movimientos de seguimiento de la mirada tienen que ver con la integración motora voluntaria. Y también la integración en el seguimiento en el espacio tiene que ver con cerebelo. Entonces,
se ven diversas cosas a la hora de valorar los movimientos oculares en general. Y también definir si el paciente tiene un nistagmo fisiológico o si tiene un nistagmo evocable que puede indicar alguna patología periférica o central. Entonces, todo esto es parte de la valoración de los de los pares craneales asociados a los ojos. Entonces, es importante que el movimiento se haga en todo, vean que se da en toda la extensión del movimiento ocular, hacia lateral y hacia vertical. Y cuando hacemos la exploración de descenso, cuando tenemos al paciente, por ejemplo, para ver el cuarto par craneal, tratar de levantar párpados para ver que se dé un adecuado movimiento de los ojos oculares. Patología de los movimientos oculares, vamos a ver algunas muy clásicas que nos toca aprenderlas y saber que existen, porque cuando vemos eso es muy identificable de algunas cosas. La primera, la que es súper identificadora de una condición médica, la oftalmopenia internuclear, que prácticamente en paciente joven es un equivalente casi de decir que es una lesión de esclerosis múltiple por una lesión de mineralizante en tallo. Es como súper identificadora. ¿Qué ocurre? Básicamente, ahorita vamos a ver un diagrama. Usted le pide al paciente que en la visión central mantenga los ojos fijos y el paciente no tiene ninguna desviación, pero cuando usted le pide al paciente que vea hacia el lado afectado, el ojo, digamos, que teóricamente no está del lado afectado, va a tener el ojo del lado no afectado va a poder migrar bien hacia la abducción y el otro ojo va a mirar bien en la abducción, ¿ok? Pero cuando usted le pide al paciente que vea al otro lado, el lado que está afectado, el ojo que no está afectado va a generar un movimiento horizontal en ABD que es normal, pero hace un nistagmo correctivo y este ojo no logra hacer la abducción. Ahorita vamos a ver el diagrama para que lo vean mejor. Entonces, lado sano, los dos se mueven bien, lado afectado, este hace un nistagmo correctivo y este no hace la abducción, ¿ok? Eso suele ser muy típico de una lesión del fascículo longitudinal medial, que es el que genera el movimiento horizontal conjugado. Parálisis supranuclear, que es básicamente una disfunción de los movimientos en vertical, típicamente cuando hay afectación en las regiones tegmentarias, específicamente en el tectum. Típico, por ejemplo, de la parálisis supranuclear progresiva, un síndrome de Parkinson Plus, en el cual hay disfunción de estas vías. O también hipertensión intracraneana muy extensa, que además de Parinos se genera una disfunción de las vías ascendentes, de la parte motora. Luego tenemos el síndrome de Parinot, que a su vez se diferencia del signo de Parinot. El signo de Parinot es nada más la incapacidad de hacer un movimiento vertical ascendente porque los ojos inmediatamente caen. Típicamente en hipertensión intracraneana con compresión o con aumento de presión dentro del cuarto ventrículo y el acueducto de Silvio, que aumenta la presión en esa región por donde van las fibras ascendentes de la parte motora. Eso sería el signo de Parinot, que es el signo del sol naciente. Los ojos tratan de ascender y posteriormente caen. En el síndrome de Parinot, además de eso, se da un trastorno de la acomodación, un trastorno pupilar asociado con la disfunción ascendente. Luego tenemos las pterotropias, que eso ya es una disfunción de alguno de los pares craneales por hipotonía. Típicamente esto ya es del nacimiento, la persona tiene un ojito un poquito desviado o que se desvíe y posteriormente se corrige. Esos son trastornos transitorios leves y que usualmente no traducen mucha disfunción, alguna diplopia discreta. Se puede ver en alguna patología también, sobre todo en miastenia graves, que da a veces debilidad de algunos músculos en particular de la musculatura extraocular. Y las paredes aisladas de los pares craneales, específicamente del tercero y el sexto par, que casi que por mnemotecnia, una parecia aislada del tercer par craneal y el sexto par craneal en un paciente diabético o hipertenso es por neuritis isquémica de ese nervio. Raras veces es porque tiene un tumor o algo que le está comprimiendo o un aneurisma que está afectando la salida del tercer par craneal. Eso es muy raro. Casi siempre lo más probable es que sea asociado a neuropatía diabética. Antes había una mnemotecnia que decía que un tercer par craneal incompleto casi siempre hay que pensar en tumor o un aneurisma que está comprimiendo y que el tercer par completo es diabético, pero realmente esta mnemotecnia con el tiempo se ha visto que no se cumple tanto. Hay pacientes que pueden hacer lesiones completas de tercer par cuando hay una masa muy grande o con una lesión muy extensa de tipo compresivo y a su vez pacientes que pueden tener diabetes que hacen una neuritis isquémica del tercer par craneal que es completamente incompleta. Entonces, valga la redundancia, esto no es tan cierto. Lo importante es ver cuál es la semiología del episodio. Los pacientes tienen una cefalea muy severa, la peor cefalea de su vida, y después de eso se le cae el párpado, entonces tiene un tercer par incompleto. Obviamente, en ese contexto, yo pensaría que puede estar asociado a una hemorragia subaracnoidea, sobre todo de una rama
específicamente una ruptura en el aneurisma de la cerebral posterior o la cerebrosa superior, que es por donde te pasa el tercer par craneal, entonces en ese paciente tiene todo el sentido del mundo hacerle todos los estudios descartando alguna lesión ocupante que comprime el tercer par craneal. Pero es muy importante la semiología acompañante del par que disfunciona. La apariencia del cuarto par usualmente es muy rara, no es algo frecuente. Dicen que los neurólogos de antes decían que usted ve una parecia aislada del cuarto par una vez en su vida. Ya yo vi la mía, así que sí, o sea, es algo muy poco frecuente. Y puede ser también por neuritis isquémica o pueden ser idiopáticas. Tal vez son más comunes que sean idiopáticas que la del tercero y la del sexto par. ¿Okay? Esto es lo que les comentaba con lo que es la lesión del fascículo longitudinal medial. Al afectar, digamos, las fibras que van a comunicar la parte horizontal de lo que corresponde a la conexión del tercero con el sexto par craneal, no hay una comunicación adecuada hacia el lado afectado, por ende el tercer par craneal no avanza y el sexto par hace un istmo correctivo como diciéndole, hey, venga para acá, es de este lado. Desgraciadamente, no se da una adecuada conexión y entonces el tercer par no puede avanzar de manera medial. Y es así como se vería. Entonces, en la visión central no hay ningún problema, aquí en la parte B, pero en la visión lateral, hacia la derecha, este ojo derecho hace un istmo correctivo y este ojo izquierdo no puede avanzar hacia la derecha. ¿Ok? Eso sería cómo se vería. Ok, vías pupilares, tal vez, vías pupilares se puede ver como un apartado completamente independiente de eso que estamos hablando, sobre todo lo que es la exploración de trauma y la exploración del paciente con estado de coma. No me voy a tener mucho en esta parte, tal vez recordar que cuando valoramos integralmente a la pupila, no la aislamos de los pares craneales, que siempre la integramos con los pares craneales. Entonces, cosas muy importantes. Cuando se valora la pupila, sería ideal que sea inicialmente en luz neutra, o sea, la luz del día sin tener la luz prendida o que esté en un lugar muy oscuro, ¿ok? Y se trata de aislar la visualización de la pupila de un lado comparada con la otra. Y generalmente se hace la iluminación directa, se alterna al otro lado y posteriormente se da la alternancia, para ir viendo no solo la acomodación, sino también el reflejo de acomodación, sino también un poquito la parte de seguimiento de la luz. Después podemos hacer las visualizaciones apagando la luz y prendiendo la luz, pero es importante siempre empezar con luz natural. ¿Okay? Recordar que algunas patologías muy básicas me van a dar afectación. Una lesión del tercer par craneal me hace que la pupila se dilate, básicamente porque predomina el tono simpático. Y a su vez, una lesión de la vía simpática me hace que la pupila se constriña porque predomina la vía parasimpática. En un síndrome de Horner, la pupila se torna más pequeñita. En una lesión del tercer par craneal, la pupila se torna más grande. ¿Ok? Y esto lo pongo nada más para que sepan que existen algunas pruebas farmacológicas que usan los oftalmólogos para poder ver si el trastorno como tal es más pupilar intrínseco o de las vías. Pero es un poco complejo y no se hace mucho en la práctica clínica. Ok, avanzamos al quinto par. Ya entramos a un par que tiene componente mixto, porque tiene un componente motor, tiene un componente autonómico y tiene un componente sensitivo. Va a tener 3 ramas principales. Esto es importantísimo y fundamental para que a ustedes no les pase este error que muchas veces los médicos de atención primaria y otros especialistas también lo hacen. Vean que la anatomía del quinto par craneal está relacionado con cara, sensibilidad de cara. El quinto par craneal no tiene que ver nada con cráneo, ni con la porción posterior del cráneo. Entonces, a veces refieren paciente con una neuralgia del trigémino severa. Y uno le pregunta, señora, dígame, ¿dónde le duele a usted? Ay, es un dolor terrible, como si me clavaran un cuchillo aquí, que se me va para aquí adelante del cráneo y se me va por todo este lado. O sea, es un dolor hemicraniano, no tiene que ver nada con cara, y lo refieren por neuralgia del trigémino. Entonces, anatómicamente no hay relación, para empezar. Se equivocaron de neuralgia porque ahí sí tiene sentido una neuralgia de Arnold, que es una lesión, una afectación del nervio occipital mayor o menor, pero vean que anatómicamente, entonces la semiología sensitiva es en cara, con las 3 principales divisiones: la división oftálmica, la división maxilar y la división mandibular. Cada una de ellas identificadas de manera muy bien establecida y que son importantes a la hora de explorar la parte sensitiva de los puntos gatillos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino. ¿Okay? Exploramos 3 puntos gatillos por región para poder identificar si hay hipersensibilidad. ¿Para qué parte de la sensibilidad? Para todas las modalidades sensitivas de la cara. Cuando se explora, de manera importante, hay que hacerlo de manera comparativa. Una cosa muy interesante que les va a servir también para la vida diaria es que el trastorno sensitivo
no es, o sea, el quinto par craneal no es que termine uno aquí y empieza otro aquí así exactamente con una línea recta absoluta. Más bien, el hecho de que sea una línea recta absoluta que se diferencie de una mitad con respecto a la otra, nos hace pensar que puede haber un componente de somatización. Porque se interponen un poquito las fibras sensitivas o la interacción sensitiva de un lado con respecto a otro. Entonces no es que es exactamente línea media, se puede colocar un poquito la línea media en fragmentos. Lo ideal es que sí, en algún momento identifiquemos que la mitad de la cara esté más afectada que un lado que el otro, pero no hay una línea media exacta que la divida. ¿Okay? En la parte sensitiva, todas las modalidades sensitivas en las 3 ramas: dolor, temperatura, tacto fino, tacto grueso. ¿Okay? Luego tenemos la parte motora, que tiene que ver con los movimientos de la masticación, y hay un reflejo miotático que podemos evocar, que es el reflejo, ¿cómo se llama? O los reflejos propios de la estimulación mandibular. De hecho, en algunas patologías, por ejemplo, patología de mucha disfunción frontal, en algunas demencias, cuando uno percute la región de la mandíbula, hay un cierre mandibular por hiperfunción, bueno, sería en este caso, por liberación de las vías motoras superiores de la cara. Específicamente es un reflejo atávico, de hecho. Luego tenemos la parte motora, específicamente que tiene que ver con cierre mandibular, apertura mandibular, movimientos laterales mandibulares que los exploramos con la mano de un lado y del otro, y la parte relacionada con el tesoro del tímpano, que tiene un componente motor que obviamente no valoramos directamente. El reflejo mandibular, que ya les dije, y el reflejo corneal, que es un reflejo de estimulación directamente a la córnea con un reflejo de cierre. El reflejo corneal tiene la vía aferente por el quinto par, por la parte sensitiva de la córnea, y eferente por el séptimo par, porque es cierre palpebral. Erróneamente hay gente que dice, sí, la diferencia se da por el tercer par. No, el tercer par lo que hace es que abre el párpado, no lo cierra. ¿Okay? Nada más para ver un poco la parte de exploración. Elementos importantes, cuando vemos una afectación, esto lo pongo no porque erróneamente se pone séptimo par central, ¿ok? Realmente no existe un séptimo par central, o sea, hay una difusión facial central, ¿ok? Que es como se interpreta la función sensitiva a nivel de corteza, pero el par como tal siempre es periférico. Recuerden que la cara está inervada en 2 segmentos, superior e inferior. El segmento superior de la cara tiene representación bicortical, ¿ok? Porque tiene fibras sensitivas motoras de, pasé sin darme cuenta, estoy en séptimo par craneal. Nada más, se me olvidó decirles con respecto al quinto par craneal, recuerden que en la parte sensitiva de la exploración, cuando uno está evaluando, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante, el séptimo par craneal, el gusto, si ustedes usan algo que es muy astringente o a una temperatura muy alta, no están explorando el gusto como tal, sino la sensibilidad de la lengua. Porque la sensibilidad está dada por el quinto par craneal, entonces tengan cuidado con respecto a esto. Si meten una aguja en la lengua, eso está lo que están explorando es dolor y por ende quinto par craneal. Ok, ahora sí. Avanzamos. Perdón. Doctor, una pregunta. Es que vieras que yo he escuchado varias veces la parte parasimpática del quinto, pero realmente no me queda muy claro cuál es la parte parasimpática. El quinto par tiene una parte parasimpática que está relacionada con las fibras que ascienden a través del, cuando ascienden las fibras de la cadena yugular, después de que pasan por el seno carotídeo, ascienden y entran en conjunto con el quinto par a través a la órbita, y de ahí posteriormente se proyectan a las fibras que tienen que ver con el control de la elevación del párpado parasimpático. Entonces, yo puedo hacer una apertura del párpado completamente voluntaria y una elevación del párpado que sea parasimpática, por ejemplo, cuando me asombro, cuando me pongo muy agitado. En ese caso, digamos, el músculo de Müller, que sé que se inerva por la parte parasimpática, cuando se da una lesión de esta vía, lo que hace es una caída discreta del párpado, no tan severa como cuando hay una parte motora completa, sino que es nada más la parte parasimpática que tiene que ver con esa inervación. ¿Ok? Ok, ¿Sí, muchas gracias. Sí, Okay. muchas gracias. Ok, vamos, parte facial, específicamente la parte motora, y ahora pasamos a la parte que tiene que ver con el movimiento. Acuérdense que la parte facial, de manera muy general, son 5 ramas principales las que vamos a explorar.
No está tan bonita aquí, pero bueno, no importa. Son 5 ramas principales las que vamos a explorar. Los movimientos faciales es importante explorarlos sin nada que altere la cara. Hay que quitarle la mascarilla al paciente, hay que quitarle los lentes. Y los movimientos son de todos los arcos de movimiento. Elevación de las cejas, o sea, para ver lo que es el frontalis. ¿Ok? La elevación de la nasal, para ver lo que son los nasalis. Que el paciente sonría, que haga la boca en los movimientos. Y que genere movimientos también de platino. O sea, todos esos son los movimientos básicos de la exploración facial. Recuerden que la movilidad facial está determinada por, en el caso de el segmento superior, es bicortical, o sea, quiere decir que la porción superior del movimiento de la cara está determinada por vías corticales o contralaterales, que son las que decusan, y bilaterales, que son las que no decusan. Mientras que la información inferior solo es contralateral. Por ende, cuando yo tengo una lesión cortical, la movilidad facial de la mitad superior está conservada por las fibras ipsilaterales y la movilidad inferior va a estar afectada porque esta depende solo de la parte contralateral. ¿Okay? Aquí no interviene un par craneal, esto es movilidad directa. ¿Okay? Por decirlo así, el par craneal como tal se integra a partir del núcleo o del nervio como tal. Un nervio, una lesión nuclear, o sea, dentro del tallo del séptimo par, se comporta exactamente igual que una lesión del nervio. ¿Por qué? Porque, como les digo, la porción superior de ese núcleo está inervado por fibras ipsilaterales y contralaterales, mientras que la porción inferior solo por contralaterales. Entonces, una lesión del núcleo se va a manifestar exactamente igual que si yo afectara nada más el nervio. ¿Ok? Otra cosa que es importante, recuerden que el séptimo par craneal también va a tener información relacionada con lo que es el control o la regulación o la modulación del componente auditivo del ambiente. Entonces, no es infrecuente que, por ejemplo, un paciente con una parálisis facial periférica pueda tener trastornos de la audición, entonces pueden tener hiperacusia, o sea, los sonidos leves le molestan, le generan incomodidad, básicamente porque se pierden los reflejos protectores. Y las otras fibras, en este caso las fibras de la cuerda del tímpano, que la cuerda del tímpano no tiene que ver con la parte timpánica, sino con la parte sensitiva, específicamente la sensibilidad especial con la parte del gusto, en los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior de la lengua corresponde a la parte del gusto del glosofaringio. ¿Okay? Y también con la parte autonómica de lo que es las glándulas salivales. Entonces, nada más es para reforzar un poquito lo que les decía de la parte motora en la parte superior e inferior, que la parte motora, como les digo, es superior por las 2 cortezas y inferior por la corteza contralateral. Ok, avanzamos ahora al vestíbulo coclear. Este es un par que en la valoración del día a día no es tampoco tan relevante, o sea, no se hace tan frecuentemente, porque la audición muchas veces es algo un poco subjetivo. Y muchas veces tenemos que terminar explorándolo con una audiometría. Y con la audiometría, por lo general, podemos identificar trastornos más severos y que a veces no se ven de manera muy general, cómo se pueden hacer con una valoración como la que hacemos en emergencias. Igual, eso no quiere decir que no le tengo que hacer las pruebas de Rinne, Schwabach y toda la valoración para ver si es una sordera de conducción, una sordera neurosensorial, pero eso sí tiene que en algún momento terminar identificándose de manera más adecuada con una audiometría para poder corroborar. La exploración vestíbulo-coclear o la parte vestibular tiene mucha importancia en la valoración del paciente en estado de coma, sobre todo para lo que es determinar la parte de reflejos de tallo, que nos pueden indicar muerte encefálica. Entonces es una valoración muy importante en ese sentido. De manera general, la parte auditiva, lo más importante que yo ocupo, que tal vez ustedes recuerden, es que si tienen un diapasón a mano, puedan tratar de hacerle al paciente las pruebas de Rinne, Schwabach, Weber, que solamente se aprenden en semiología, únicamente para identificar si el trastorno auditivo está relacionado con un trastorno de conducción versus un trastorno neurosensorial, pero eso es lo más que podemos hacer por emergencias. Entonces, no es tampoco tan extenso lo que se puede hacer. Y en la parte vestibular, sí. Recuerden que hay 2 maniobras muy importantes en el paciente en estado de coma. La maniobra vestíbulo coclear y la maniobra vestíbulo ocular. ¿Okay?
La maniobra de estíbulo ocular básicamente es en posición neutra de 45 grados, al paciente le movemos la cabeza. Lo normal es que cuando uno le mueve la cabeza de manera lateral, los ojos siguen el movimiento de la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Esa es la respuesta fisiológica. La respuesta patológica que suele generar sospecha de disfunción de tallo es que a la hora de hacer el movimiento lateral, los ojos tiendan solos a desplazarse hacia el centro, lo que se llaman ojos de muñeca, como les dicen. Aunque los ojos de muñeca también es cuando uno le mueve la cabeza, abren los ojillos así, pero es la analogía que se les dio. Entonces quiere decir que los ojos inicialmente siguen, pero posteriormente se vuelven a regresar al punto inicial. Eso es patológico. Y esto puede indicar difusión de tallo. Y la respuesta vestíbulo coclear está relacionada con la estimulación calórica hacia el tímpano. Esto básicamente es lo que nos va a dar. A la hora de estimular con agua fría y caliente, vamos a tener una respuesta nistagmoide dependiendo del tipo de temperatura. El agua fría usualmente hace que el nistagmo rápido se vaya en contra de la membrana timpánica que yo estoy estimulando, la fase rápida y la fase lenta de vuelta. Mientras que cuando es agua caliente, la fase rápida se dirige al agua caliente y la fase lenta al contrario. Entonces, de manera muy general, podemos decir que en el reflejo vestíbulo coclear le gusta el agua caliente, o la mnemotecnia en inglés COWS, que es cold opposite, o sea, que el nistagmo rápido se va al contrario, y warm same, o que el nistagmo rápido se va hacia lo calientito. Es muy sencillo. En esta parte, tal vez son las dos cosas que tienen que recordar. Explorar en el paciente más que todo en estado de coma. En un paciente despierto que se le hace eso, le va a generar un nistagmo terrible y se van a acordar de ustedes toda la vida, así que... Entonces eso es lo que les comentaba, el reflejo colocefálico vestibular, básicamente para los movimientos horizontales integrados con el movimiento de la cabeza. ¿Ok? Noveno par, glosofaringio. La exploración del glosofaringio va más orientada casi que de manera muy general a lo que es el reflejo nauseoso. Importante que el reflejo nauseoso se explore en los dos pilares. Cuando ustedes le piden al paciente que abra la boca, se van a dar cuenta que están los dos pilares y uno puede hacer el reflejo nauseoso estimulando un pilar más que el otro, como en el caso que vimos al principio. Obviamente hay gente que tiene un reflejo vestibular, el reflejo nauseoso muy sensible y casi cualquier estímulo va a tender a vomitar. Hay gente que tiende a tenerlo un poco abolido, por ejemplo, pacientes que se inducen el vómito, como en el caso de anorexia nerviosa, que pueden eventualmente ya generar una disfunción del reflejo nauseoso, o gente que ya idiopáticamente lo tiene muy disminuido. Pero nos indica de manera general cómo se da la integración de la vía eferente, que es la parte sensitiva del glosofaringio, y eferente, que es la parte motora del décimo par craneal. ¿Okay? Es un par que en esencia tiene un componente autonómico muy importante, porque tiene que ver también con la parte de las glándulas salivares, y a su vez también va a tener interacción sensitiva a la porción posterior de la boca y de la región laríngea. ¿Okay? Desde el punto de vista clínico, como les digo, lo más importante es el reflejo nauseoso. El resto de elementos, la parte sensitiva especial, con lo que es el gusto del tercio posterior, no es tampoco tan relevante. Pero en esencia, eso es lo que se tiene que explorar a esto. El décimo par, el vago, tiene un componente muy autonómico, es muy importante, aunque tiene también un componente motor. Recuerden todos los núcleos del vago, no vamos a entrar en detalle de eso, porque no es tan importante en la exploración clínica. Lo más importante en el vago es cómo se da la inervación motora en el pelo del paladar. En el caso inicial lo vimos. Cuando el pelo del paladar cae, si yo tengo más hipotónico el pelo del paladar, la úvula se va a desviar hacia el lado sano por proyección, digamos, anatómica. Entonces, vean que, por ejemplo, en este caso, si yo tengo el pelo del paladar normal, cuando yo le pido al paciente que abre y que diga el pelo asciende de manera simétrica y por ende la úvula está central. Si yo tengo una lesión del glosofaringio, se pierde el tono completo y entonces ese pelo paladar que está muy bajo. Pero si yo tengo una lesión del vago, que inerva de manera individual cada uno de los pilares de ascenso, vean que el pelo se va. Cuando baja, desciende y eso hace que la úvula se vaya al lado contrario. O sea, la úvula en este caso suele irse al lado contrario de la lesión. ¿Sí? Luego tenemos el par accesorio, que es un par en esencia motor. Esto es muy importante explorarlo detrás del paciente y haciendo movimientos inicialmente pasivos y posteriormente activos, poniéndose detrás del paciente para ver si tiene fuerza adecuada para levantar mis hombros y para movilizar hacia un lado hacia el otro. Recuerden que los esternocleidomastoideos lo que hacen es que empujan cabeza.
Y cuando yo hago la maniobra, situado detrás del paciente, tengo que explorar haciendo presión y revisando la fuerza de los esternocleidomastoideos para ver si el tono es adecuado. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Veanlo acá. Detrás o delante, pero tengo que palpar el esternocleidomastoideo cuando estoy revisando para ver si tiene un adecuado tono de un lado comparado con el otro. ¿Okay? Es motor en esencia, su función básicamente. Y el hipogloso, que tiene que ver con la movilidad lingual. La movilidad lingual la hacemos con extrusión lingual y con movimientos laterales. ¿Okay? Los movimientos laterales los podemos explorar con una paleta, pidiendo al paciente que saque la lengua y moviendo de manera lateral para hacer presión de hacia un lado hacia el otro, o contra el carrillo de la mejilla, pidiéndole al paciente que haga presión contra el dedo de un lado hacia el otro. Y posteriormente hacia adelante, haciendo compresión contra la paleta. Es muy sencillo, realmente no tiene mucha ciencia la exploración del hipogloso. Recuerden que todos los movimientos de los músculos de la lengua van a integrarse y van a verse de manera muy general, sobre todo cuando hacen la extrusión. La lesión clásica de todos los músculos linguales, que usualmente no le describen cuando uno es estudiante, en las fases iniciales, es esto que les voy a mostrar. La lengua tiene, a través de la proyección del superior longitudinal hacia adelante de la lengua y los genioglosos, una proyección simétrica de ambos cuerpos musculares. Esto es como la lengüetina que le dicen a uno de la yunta de bueyes. Si van los dos bueyes caminando al mismo tiempo, van a llevar la lengua hacia adelante de manera simétrica. Si este buey se cansa y este buey sigue caminando, entonces la lengua se va a ir hacia el lado enfermo, ¿ok? Si este buey se cansa, si este buey camina y este se cansa, la lengua va hacia. Entonces veanlo acá. En este caso, la lengua de manera simétrica, cuando los músculos están bien, va a entrar, o sea, va a salir bien de manera adecuada hacia el centro. Si este grupo muscular está bien y este otro está disminuido porque está hipotrófico, porque está lesionado o lo que sea, a la hora de proyectar el músculo en extrusión, la lengua va a dirigirse hacia el lado enfermo, porque es donde hay menos tono de extrusión. ¿Okay? Y es básicamente como se vería, ya que en este caso la atrofia de un lado de la lengua hace que se proyecte hacia un lado. Y la exploración lateral, como les decía, con las paletitas. Una cosa que puede ser importante en patología como la esclerosis lateral amiotrófica, donde se pueden ver fasciculaciones linguales, es importante las fasciculaciones verlas inicialmente en reposo. Entonces ustedes, para verlas en la lengua, le piden al paciente que abra la boca, que no saque la lengua e ilumina. ¿Ok? Porque cuando se saca la lengua, todos hacemos algún movimiento muscular que puede simular fasciculaciones y que puede malinterpretarse. Las fasciculaciones en lengua clásica se ven en reposo. ¿Ok? Y esto nada más algunos epónimos para que ustedes sepan, pues, lo que vimos al principio, que hay algunas condiciones particulares que afectan los pares craneales en su salida después del tallo. Si el par craneal se afecta en tallo, clásicamente deberíamos ver algún síndrome alterno. ¿Okay? Es muy raro que en el tallo se afecte nada más el puntito único donde está la parte de un par craneal en su nervio motor, por ejemplo. Entonces, cuando piensen en afectación de pares craneales, al unísono, que no afectan vías motoras largas, de una vez sitúense fuera del tallo y ubiquen anatómicamente por donde salen los pares por ejemplo, del cráneo. Ejemplo, una lesión de la fisura esfenoidal, por donde entran a la órbita el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del quinto y el sexto. Bueno, síndrome de Foix, y esto puede ser por un tumor que invade. O en la porción de atrás, a nivel del seno cavernoso, por donde van discurriendo estos pares craneales junto con la carótida en el seno cavernoso y el seno como tal. Una trombosis de ese seno puede generar una afectación de sus nervios al unísono. ¿Okay? Entonces aquí les dejo algunos para que los vean. Aquí están sus respectivos nombres. Los nombres no son tan importantes. Lo importante es acordarse de la orientación anatómica, de dónde ubico yo más o menos en qué sitio está la lesión para ver qué voy a buscar. Por ejemplo, si yo creo que el paciente tiene un Tolosa Hunt y le pido un TAC de cerebro y no veo nada en tallo, yo digo, ok, listo, el paciente no tiene nada en el cerebro, pero tal vez yo no debería haber ido al tallo, yo debería haber pedido una secuencia venosa donde viera también el seno cavernoso o una resonancia donde puedo ver el seno cavernoso porque está extratallo la lesión. Entonces, hay que ser cuidadoso de qué voy a ir a buscar y a dónde voy a ir a buscar para identificar esto. Tumores, lesiones extrínsecas de tipo sarcomatoso, por ejemplo, o de tipo granulomatoso, pueden generar lesiones a estos niveles y en alguna patología periférica pueden dar cosas que se nos pueden ir si no las pensamos de manera adecuada. Entonces esto era la clase, un tema muy amplio para darle en una sola clase y insisto, como todo en semiología, lo mejor es hacerlo de manera directa, pero por lo menos así podemos tener una integración muy básica y podemos hablar aquí mucho y la verdad es que se hace muy aburrido, así que creo que con esto podemos tener algunos conceptos básicos
tanto de la exploración como del componente patológico de la exploración. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que les pueda ayudar. Yo creo que no, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes los que se Muchas gracias, conectaron. doctor. Yo sé que la hora es un poco complicada. Parecería como que ya hay un poquito más de luz al final del camino con el asunto de COVID, clases y demás. Esperemos que a corto plazo ya les avisen, pero esperemos que pronto nos estamos viendo en las clases y en los hospitales y en los salones. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día, que estén muy bien. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.